Queridos hermanos y hermanas, el Señor esté con cada uno de y ustedes. con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Y en aquel tiempo dijo Jesús: Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me ha dado todo, es superior a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas, pueden sentarse un momento. Como les decía al inicio de la Eucaristía, que hoy día estamos celebrando el Día de la Madre y a la vez también recordamos el Día del Buen Pastor. Y para honrar a las madres que están aquí presentes, quería comenzar tal vez hablando de algunas palabras que las madres siempre tienen, o casi en la mayoría de las madres utilizan estas palabras. Las madres generalmente dicen, cuando un hijo llega tarde a la casa, dice una madre: ¿estas son las horas de llegar a la casa decente? Casi las madres repiten esa palabra. También dicen las madres: ¿qué van a hacer el día en que muera? ¿Quién les va a hacer todo? Algunas dicen: cuando tengas hijos te vas a acordar de mí. Algunas dicen: te lo digo por tu bien, hijo. Para mí siempre serás mi hijo, aunque tengas canas. Otras dicen: no me podía dormir por estarte esperando, hijo mío, porque soy tu madre y punto. Y así algunas palabras las madres para cada uno de nosotros tienen. Pero yo creo que las madres tienen un lenguaje común, universal. Todas las madres tienen el lenguaje del amor. Por eso hoy día, querido hermano y hermana, si aquí estamos presentes, yo estoy convencido de que si podemos palpar el amor de Dios aquí en la tierra y nuestra historia presente aquí, es a través de las madres. Quiere decir que no hay amor más grande en la tierra, de parte de Dios, que haya en la tierra que sea de una madre. Por eso hoy día quiero compartir contigo solamente 3 mensajes, 3 características del amor de Dios que a la vez es amor de la madre. Primera característica, querido hermano y hermana que estás aquí: Dios nos ama de manera personal. Querida mamá, Dios te ama de manera personal, particular. A ti te ha elegido para ser madre. Dios te ha mirado con sus ojos misericordiosos. Y así a cada uno de nosotros Dios nos ama de manera personal. Si tú eres madre, hermana, madre, Dios te ha elegido para ese don. Por eso hoy día tú tienes que sentirte privilegiada, porque Dios quiere que tú participes de su obra de la creación. De alguna otra manera tú eres también como un Dios que nos crea. Por eso participas tú de la obra de la creación. Por eso hoy día tienes que sentirte orgullosa, porque Dios te ama de manera particular, madre. Y a cada uno de nosotros así. Por eso digo, el amor de Dios, una de las características es que nos ama de manera personal y particular. Y la madre, querido hermano y hermana, igual nos ama también. Por eso digo, no hay amor más grande que se puede manifestar aquí en la tierra que es el amor de la madre. La madre te ama de manera particular por 2 razones, y no me dejarás mentir. Primero, en la tierra no hay persona, aunque tengas esposa, aunque tengas amigos, aunque tengas amigas, aunque tengan amantes, pero nadie te conoce como tu madre. Tu madre te conoce así profundamente. La segunda razón: no hay en la tierra una persona que te ame, como te digo, aunque tengas amigos, aunque tengas esposo, aunque tengas hijas, nadie te ama como tu mamá. Son 2 razones que nos muestran que una madre te ama de manera particular. Segunda característica del amor de Dios:
Dios nos ama a todos de manera generosa. Quiere decir que Dios no es tacaño, Dios no es mezquino, te ama generosamente. Dios, querida madre, la naturaleza de Dios es dar, amar, pero generosamente. De igual manera, también las madres aman generosamente. Puede ser el peor desgraciado del mundo aquí, para la sociedad, puede ser un criminal, un terrible malcriado, pero para tu mamá siempre, siempre será su hijo, el mejor del mundo. La madre siempre te ama, querido hermano, hermana, de manera generosa. Dios nos dice que Él, el que ama, es capaz de dar la vida por su hijo, por su amigo. Jesús nos dice, si realmente amamos, es capaz, Jesús ha dado la vida por nosotros en la cruz. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, nos dice Jesús. Igualito hoy día también la madre es capaz de dar la vida por sus hijos, querido hermano y hermana. Por eso nos ama de manera generosa. Si tú eres empresario en este momento, si te va bien en la vida, es gracias a tu mamá. Si tú eres lo que eres ahora, es gracias a tu mamá, querido hermano. Porque Dios te ha amado de manera generosa, igual manera tu mamá también te ama de manera generosa. Ella ha dado todo por ti. Entonces, aquí quisiera contarles una historia. Ustedes saben la historia de una madre que tiene solo un ojo. No sé, tal vez habrán leído, tal vez les habrá contado alguna persona por ahí. Se trata de una persona que habla de su madre así. Comienza la historia de una madre que tiene solo un ojo. Y el Señor escribe la carta, menciona así: yo tenía una madre que siempre lo odié, porque era tuerta. Trabajaba en el colegio y esa madre, cuando yo estaba en el colegio, en el día de la madre justo vino. Y me dio vergüenza porque era tuerta, no tenía un ojo. Y el Señor continúa, dice, y ese día, me da tanta vergüenza ese día de la madre. Luego, mis compañeros, días después, me molestaban, me decían, tu mamá no tiene un ojo. Yo realmente quería desaparecer en ese momento de mi vida. Solamente quería largarme y ya no quería estar al lado de mi mamá. Y de hecho, me gané una beca y me fui. Me fui lejos de mi mamá y trabajé, estudié, me casé, tuve una casa y pasaron tantos años. Un día vino mi mamá a visitarme, tuve unos hijos, una hija menor, y se asustó mi hija de ver a mi mamá que era tuerta. En ese momento también renegué y le dije, ¿por qué viniste, madre, a visitarme? Mis hijas se asustaron. Mi mamá me miró y se fue. Luego pasó un par de años, mis compañeros de colegio me invitaron a ver a una reunión en el colegio de encuentro de promoción y fui. Llegué a mi casa, a mi tierra natal, y encontré mi casa abandonada. Se me acercó una vecina y me dijo, esto te dejó tu madre. Y la carta decía así, queridos hermanos y hermanas: querido hijo, pensé mucho en ti, siento mucho haber ido de visita a tu casa. No fue mi intención asustar a tus hijos. Estaba contenta al oír que ibas a venir a la reunión de exalumnos, pero no pude levantarme de cama para ir, verte y darte un abrazo. Siento en varias ocasiones causarte vergüenza en tu vida, pero sabes una cosa, hijo mío. Cuando tenías 3 años tuviste un accidente en el cual perdiste un ojo. Como no quería que los otros niños se burlaran de ti, decidí darte el mío. Me alegra saber que tienes una familia linda. Te amo, hijo. Aquí termina la historia, queridos hermanos y hermanas. El mensaje es que hoy día, querido hermano y hermana, tu mamá no solamente te ha dado un ojo, sino que te ha dado todo lo que tienes en la vida. Te ha dado muchas cosas, hermano. Absolutamente todo, porque es un amor generoso de una madre. Por eso, hoy día, a veces las personas se lamentan, dicen, cuando tuve mi madre, ahora cuánto siento, ya no está mi mamá. Por eso hoy día, si tú tienes tu mamá viva, querido hermano, te digo que ámala, respétala, cuídala. No le des unos regalos tontos de licuadoras, sartén, eso no le interesa a tu mamá. No le gustan esas cosas a tu mamá. ¿Sabes qué le gusta? Que tú lo ames, que tú lo respetes, que tú lo visites a su casa, que te des tu tiempo a tu mamá. Eso es lo que importa a la mamá. No otras cosas. Tal vez pasen las flores, pero otras cosas no, querido hermano y hermana. Por eso hoy día te digo esto, que ámala a tu mamá, respétala,
cuídala siempre cuando tengas. Es que, Padre, yo ya no tengo, mi mamá está en el cielo. También te digo para ti, hermano, un mensaje. No es que no tienes a tu mamá en tu corazón, en tu mente. Tu mamá se siente orgullosa al lado de Dios cuando tú haces cosas buenas. Cuando eres generoso con tus hijos, con tu esposa, tu mamá se siente generoso en el cielo. Siempre lo tendrás a tu mamá en tu corazón y en tu mente, querido hermano y hermana. Por eso nunca olvides a la mamá. Y la tercera característica de Dios y del amor de Dios es un amor que nunca renuncia. Es constante. Todos los días Dios nos ama. Minuto a minuto, día a día, año tras año, Dios nos ama. A pesar que seamos pecadores tremendos, Dios siempre nos amará. De igual manera también una madre siempre te ama porque es un amor constante. Cada día te ama tu mamá. Hace un par de semanas hablaba con una persona y me decía, ¿sabes qué, querido padre? Yo fui al cárcel, injustamente. Fui al cárcel, tenía esposa, tenía mis hijos, mis amigos. ¿Saben una cosa? Que esas personas casi no venían a visitarme. La única persona que venía a visitarme cuando estaba en la cárcel era mi mamá. Y es cierto, ¿verdad, queridos hermanos y hermanas? Como te digo, puedes tener esposa, puedes tener hijos, puedes tener hijas, amigas, amantes, lo que quieras, pero en la vida, en la tierra, nadie te ama más que una madre. La madre te ama de verdad. Por eso hoy día te digo que la madre te ama de manera personal, de manera generosa y de manera constante e incondicional. Nunca se acaba su amor de una madre. Entonces hoy día, para acabar, quiero compartir contigo una frase que me llamó bastante atención cuando leía en estos días. Y dice así esta frase: aunque yo fuera colgado de una montaña más alta, allí me seguiría el amor de mi madre. Aunque me ahogaran en lo más profundo del océano, allí alcanzaría las lágrimas de mi madre. Aunque a mí un día me condenaran en cuerpo y alma, las oraciones de mi madre me restaurarían. Todo pasará en la vida, queridos hermanos y hermanas, pero menos dos cosas: el amor de Dios y el amor de la madre. Eso nunca pasará, siempre permanecerá. Por eso quiero terminar simplemente recordándole a cada uno de ustedes que ahora que tienen vivas sus mamás, ámenla, quiéranla, respítenla, visiten cuando puedan. Siempre amen a sus mamás cuando está vivo. Y si está muerto, también recuérdenle, llévenlo en su corazón, para recordarles que la madre siempre te amará de manera personal, de manera generosa y de manera constante. Eso, querido hermano y hermana, quiero compartirte en este día tan especial que estamos celebrando, el Día de la Madre. Nos ponemos de pie y vamos a profesar nuestra fe. Todos decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso,